Si os vais, divino manjar, llevad mis ojos tras vos, que ojos que vieron a Dios no pueden sin Dios estar. Son los primeros 4 versos del primer poema en lengua castellana documentado en nuestro país. Pertenecen a la hermana Teresa de Jesús Cepeda, alrededor de 1600. La poesía escrita por mujeres lleva ya un largo y ancho camino recorrido. Los temas variadísimos, las propuestas estéticas igual. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Filo de la Palabra. Soy Fernanda Torres y en esta ocasión contamos con la presencia del escritor ecuatoriano Gustavo Salazar, quien dialogará con José Luis Galván acerca de la poesía ecuatoriana escrita por mujeres. Comenzamos. Al Filo de la Palabra. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Al Filo de la Palabra. Hoy contamos con Gustavo Salazar. Gustavo, te queremos agradecer un montón por tu tiempo. Vamos a conversar sobre la poesía escrita por mujeres, poesía ecuatoriana, un periodo que abarca desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XXI. Así es que bienvenido, Gustavo. Antes de empezar el diálogo, queremos conocer y presentarles algunos datos de Gustavo Salazar. Al Filo de la Palabra tiene como invitado especial a don Gustavo Salazar Calle, de nacionalidad ecuatoriana, bibliotecario, bibliógrafo e investigador literario e histórico, miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua desde el 2021, especializado en temas hispanoamericanos, españoles y ecuatorianos. Investigador de la historia de la imprenta, las bibliotecas en el Ecuador y América Latina, y el ensayo hispanoamericano. Ha colaborado en distintos medios de comunicación del Ecuador, entre ellos los periódicos La Hora y El Comercio, las revistas Cultura del Banco Central del Ecuador, Letras del Ecuador y Casa de Palabras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otras. Ha publicado 20 libros de investigación literaria, histórica, biográfica y antologías en Quito, México, Madrid y Caracas, y varios folletos de divulgación. Participó en un coloquio internacional en París, Vasconcelos Carrión, en el 2012, y por 2 años en la Feria Internacional del Libro en Quito, 2013 y 2014, y en Caracas en el año 2015. Entre sus publicaciones más importantes están Benjamín Carrión, Correspondencia 1, Cartas a Benjamín con prólogo de Jorge Enrique Adum en 1995. Gonzalo Saldumbide, Cartas 1933 y 1934, edición, prólogo y notas de Efraín Villasís y Gustavo Salazar en el año 2000. Serie de cuadernos a pie de página entre el 2011 al 2015. Emilia Rivadeneira, artista del grabado en el Ecuador, 1839-1916, Quito 2017. El Teatro de Sófocles en verso castellano, Las 7 tragedias y los 1129 fragmentos, traducción Aurelio Espinosa Polit, volumen 1 de las obras escogidas de Aurelio Espinosa Polit, introducción y edición Gustavo Salazar Calle, Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el año 2021. Bienvenido. Gustavo, qué gusto tenerte. Queremos conversar contigo sobre este libro último, Poesía ecuatoriana escrita por mujeres. Gustavo, ¿cómo fue el proceso inicial de investigación? ¿Recorriste bibliotecas, revistas, conventos? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Bien, José Luis, primero te agradezco por la invitación y un gusto vernos, creo que casi a los 20 años, ¿no? Los antecedentes para este trabajo corresponden a lo que a nivel planetario sucedió, la famosa pandemia. Entonces, creo que cada uno de nosotros pues tuvo que asumir la
a su modo. Recuerdo que alguien decía, pero realmente una de las grandes verdades es que nadie estaba preparado. Y claro, yo hacía el cálculo, si la anterior pandemia fue en 1919, pues nadie podía estar preparado, en efecto. Entonces, concretamente, 6 meses estuvimos encerrados con mi madre en casa, no salimos. Y justo cuando cumplimos 6 meses decidimos salir a darnos una caminata cada día de media hora. Entonces, en ese proceso de encierro, sé que mucha gente se dedicó a crear, a escribir, a reflexionar, a arrepentirse y todo. Yo me dediqué a leer, se me ocurrió, el tema es yo llamaría el detonante, fue mi hija, porque siempre estamos en contacto, ella vive en España, y me dijo un día, papi, ¿qué opinas de la literatura de mujeres? Entonces, a mí me sorprendió la pregunta porque yo dije, nunca he visto la literatura por género, por edad, por raza, por creencias, ni nada. Para mí la literatura siempre es literatura y tiene que estar bien escrito y es el placer. Entonces, sin embargo, pues, ella me insistió, me dice, ¿pero tú qué opinas? Bueno, he leído autoras mujeres, novelas, cuentos, poesía, y pues sí, hay una muy buena producción, no se difunde convenientemente. Dice, deberías opinar en las redes sociales. Digo, mira, yo tengo creo que 7 seguidores, entonces, dice, a pesar de eso, pues deberías hacerlo. Dije, eso me quedó, ¿qué diría? Como una espinita, ¿no? Dije, y justo como unos años antes había estado trabajando con la obra del padre Aurelio Espinosa Polit, con un equipo de voluntarios de la Universidad Católica, pues transcribimos más de 2.000 páginas, a ver, ¿no? Unas 5.000 páginas de la obra del padre Aurelio para los proyectados 6 volúmenes. Y entre ellos pues está un texto del padre Aurelio que a mí me gusta mucho, que es la primera poesía ecuatoriana, que está dedicado a Teresa de Jesús Cepeda. Entonces, relacioné lo que mi hija me dijo, más lo del padre Aurelio, y ya te imaginarás, yo me dedico a la investigación desde hace más de 30 años. Las redes en el cerebro empiezan a vincular y surgieron docenas de nombres que había conocido, desde alguna autora que había leído yo un poema, hasta algunas autoras de las que había leído poemarios completos. Pero nunca fue una lectura orgánica. Para mí simplemente era a lo largo de los años autoras que había leído. Y se me ocurrió una idea, dije, bueno, pues ya que mi hija me hace esta observación, pues pasaré a hacerlo, a trabajarlo. Entonces lo primero que hice es me metí en mi biblioteca a buscar nunca había hecho eso, ¿no? Como bibliotecario, pues yo no tengo organizada mi biblioteca, entonces de acuerdo a mis necesidades, como todos los que utilizamos una biblioteca personal, está organizada concretamente en mi caso por temas. Y me dediqué a sacar toda autora toda autora, sea ecuatoriana o extranjera. Y bueno, abrí una sección en mi biblioteca en la que ya están separadas las autoras. Y claro, me llevé una grata sorpresa. Yo estuve fuera del país 13 años y en ese lapso se me perdieron más de 1.000 libros, ¿no? Y entre esos 1.000 libros pues están algunas cosas que sí era notoria la pérdida. Pero lo que había quedado pues tenía ediciones de las que circularon y no eran rarezas bibliográficas, ¿no? Las de letras del Ecuador del Guayas, o las de la Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos, la colección básica de escritores ecuatorianos, en los que está Ana María Isa, Violeta Luna, y una serie de autoras. Entonces fui recopilándolas y también me percaté de las ausencias. Dije, pues yo tenía esto y no está. Y así algunas autoras. Entonces me dediqué a organizar eso. Por otro lado, pues yo desde hace casi 20 años yo trabajo
mucho con lo que es libros en digital. Entonces me puse a ver concretamente las antologías del 19 que yo ubicaba, de poesía ecuatoriana. Entonces la de Molestina, la de Gallegos Naranjo, entre otras. Y claro, son libros que en físico la única manera de acceder es yendo a una biblioteca como la de Coto Collao o alguna otra, pero consideremos que estoy hablando de la pandemia. Entonces, algunas me descargué de la Biblioteca Nacional de España, alguna de la Biblioteca Nacional de aquí del Ecuador, antologías del 19. Entonces, tengo las 6 antologías del 19 que existen, que son las que conozco. Me descargué y revisé todas las autoras que estaban ahí, me dediqué a transcribir completamente todo lo de mujeres, las transcribí y un sistema que es mi método de trabajo, ¿no? Es familiarizarme con todo y en base a eso pues ir escogiendo. Entonces revisé todo lo del 19, en donde están autoras también de la colonia. No estaba Teresa de Jesús Cepeda porque ese fue un aporte del padre Aurelio en 1959 en un artículo en El Comercio, pero están la mención de Jerónima de Velasco y una serie de algunas monjas que destacaron en la época de la colonia. Entonces fue con eso que fui estructurando el trabajo. Gustavo, y bueno, entrando un poco ya en tu texto, en tu investigación, si pudiéramos dividir, por ejemplo, la poesía, digamos, de la época colonial, ¿tú darías algunos criterios así como generales de cómo era esa producción artística, poética de las mujeres? Mencionaste, por ejemplo, a Teresa de Jesús, la sobrina de esta santa española, ¿no? A Jerónima de Velasco, que es mencionada por Lope de Vega. Ese periodo, digamos, ¿percibes algunas características así muy concretas de producción, dado el contexto también, ¿no? Complejo, difícil de la colonia? Bueno, hay que entender algunos factores que se dieron ya como un hecho histórico y el otro es el tema de lo que es la difusión. El hecho histórico es la condición de la mujer que simplemente ha estado subordinada a una sociedad patriarcal y estuvo marginada. Y el proceso de lectura y de producción obviamente estuvo restringido y los espacios en los que podían dedicarse a leer y escribir pues tenían que ser concretamente la iglesia, en los conventos. Y supongo que hubo mujeres cultas, pero que lamentablemente si escribieron eso o se extravió o está en algún baúl, en algún archivo, ¿no? Entonces, eso a nivel histórico. Ahora, por el otro lado, es el tema del control respecto a lo que se escribe. Consideremos que las monjas en la época de la colonia, como Gertrudis de San Ildefonso y la otra monja que mencionamos, más otras, tenían su confesor. Y bueno, en el caso de una concretamente, pues el confesor es el que le obligó a escribir. Entonces, gracias a su insistencia, porque se sabe que una monja escribió y luego destruyó su autobiografía, pero el padre, concretamente me refiero a Sor Catalina de Jesús María Herrera, el confesor le conminó a que reescribiera y ella lo hizo. Gracias a eso pues tenemos una autobiografía que según Alejandro Carrión considera la mejor prosa de la época de la colonia a nivel de América. Y en esa autobiografía que está publicada, hay una edición que la hizo el padre Herbes creo que en 1953, allí hay algunos fragmentos en verso, entonces de ahí tomé
poemas suyos que están incluidos en la antología y en mi estudio. La mayoría son monjas, ¿no? Excepto creo de Jerónima de Velasco, que era casada con Luis Ladrón de Guevara, pero el resto eran de monjas. Sí, ahora el caso de Jerónima de Velasco ha sido mencionado por todos los estudiosos de la literatura ecuatoriana, pero no hay datos concretos. Entonces, yo mientras no tenga un documento, pues no especulo, no me gusta la especulación, porque creo que eso ya me llevaría a un ámbito de la ficción en el que no estoy. Entonces, concretamente yo trabajo con lo que tengo. En algunos casos, imagínense, disponemos de 4 cuartetas de Santa Mariana de Jesús, que es muy valioso, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que en el periodo colonial pues tenemos pocas autoras recopiladas y que ahí no se podía hacer una selección, había que compilar, ¿no? Y ya en el 19 sí ya tenemos otro escenario, ¿no? Ya hay nombres como Manuela Sáenz, Dolores Ventimilla, muchas intelectuales, ¿no? Sí, verás, el asunto es que cuando, como te digo, el momento en que decidí hacer esta compilación, surgió, digo, lecturas pasadas, ¿no? Y entonces digo, creo que Manuela Sáenz escribió una octava real. Y claro, buscando en la biblioteca, afortunadamente la encontré y fue muy grato todo este hallazgo. Y además, bueno, ya a pesar de la pandemia que continuaba, porque fueron 2 años, el Centro Cultural Benjamín Carrión, yo les propuse hacer una antología para ellos que abarque desde el año 1600 hasta el año 2000. Es decir, la primera autora es Teresa de Jesús Cepeda, que es nacida en 1566, me parece, y la última autora que recopilo es de 1964. Entonces, decidí además no involucrarme con autoras jóvenes, cerré hasta creadoras que, de hecho, siguieron produciendo, pero como te digo, contemporáneas mías. Entonces, en el 19, pues, hay un proceso de cambio, pero en medio de mi investigación también recurrí a Ricardo Palma cuando él da su testimonio sobre Manuela Sáenz cuando la visitó en Paita. Y Campuzano también. Y Rosa Campuzano. Entonces, él menciona de que eran 2 mujeres inteligentes y cultas, ¿no? Que tenían sus lecturas de autores clásicos. Entonces, para mí era desvirtuar una serie de tonterías que se viven diciendo sobre el tema de la mujer, ¿no? Pero aquí con documentos, con pruebas. Incluso, claro, me serví de toda mi formación, que es como bibliotecario, como archivero. He accedido a ciertos documentos o a bibliotecas en las que he podido encontrar material que afiance lo que yo estaba afirmando. Entonces, recurrí incluso a algunos tratados sobre la mujer, escritos en el 19, lleno de prejuicios y tonterías, que ahora uno leería y diría, pero ¿cómo es posible que a alguien se le ocurriera decir semejante disparate? ¿No? Pero así es el mundo. Entonces, fue una experiencia muy grata. Y claro, tenemos el hito que es Dolores Ventimilla, que es nacida en 1829 y que inaugura el romanticismo aquí en nuestro país, porque después de ella es que vienen Juan León Mera, Julio Saldumbide, Luis Cordero Crespo. Entonces, resulta que leyendo estas antologías que te comento, me llevé sorpresas. Asomaron unos nombres que yo no había considerado. Descubrí el nombre de una autora que creo que tiene 2 poemas, pero el uno es interesante porque habla sobre el incesto y además con un tono irónico. Esa es Mercedes Rivas, ¿no? Mercedes Rivas, sí. Ajá. Y por otro lado está la que fuera hermana de quien fue presidente de la República, de José María Plácido Camaño. Entonces, ella tiene un poema lésbico. Ángela Camaño. Ángela Camaño, publicado en una antología en 1879. Solo para hacernos una idea, son 4 años después de haber sido asesinado García Moreno,
que aparece este poema en esta antología, ¿no? Y de hecho está en varias antologías, pero yo creo que es un aporte fundamental para ver cómo van cambiando la óptica, el proceso de creación. Y a partir de ahí, pues me percato que para la segunda mitad del siglo XIX había nombres de mujeres creadoras, ¿no? Y entre ellas, pues para mí fue una sorpresa encontrar a Dolores Sucre. Entonces, sobrina del mariscal, ¿no? Sí, sobrina, en efecto. Y por otro lado, para que vean los prejuicios, ¿no? El antologador, que no sé si acierto, pero creo que es Gallegos Naranjo, cuando la incluye en su antología, precede a la obra seleccionada una breve reseña sobre cada autora, sobre cada autor, y en este caso, pues al referirse a Dolores Sucre, dice más o menos, ¿no?, que en algún momento ella decidió hacer poesía irónica y burlesca. Afortunadamente, dice, dejó eso y volvió a hacer cosas domésticas y del sufrimiento, ¿no? Como que era una obligación que una mujer hable sobre el dolor. Bueno, lamentablemente tenía el nombre de Dolores, pues a lo mejor hasta creía que estaba obligada a eso, ¿no? Pero yo conozco algunos poemas suyos en los que hay humor. Ahora, una propuesta mía para la infinidad de espectadores que estarán escuchando esto, sería que se dediquen a investigar en periódicos y revistas producciones de Dolores Sucre, porque sería una gran sorpresa encontrar esa poesía burlesca que ella hace, ¿no? O sea, ampliar, porque hay algunas cosas que yo incluí en la antología. Y bueno, una cosa que me sorprendió mucho también es un poema que dice a imitación de un poema inglés, un poema amoroso que para mí tenía todo el tono de los sonetos de Shakespeare. Y con un amigo filólogo y políglota, que es José María Sanz, pues yo cuando puedo asignarle una tarea para completar lo que voy haciendo, pues él asumió de Mil Amores, le pasé toda la poesía bilingüe de los sonetos de Shakespeare, y él me confirmó que no era Shakespeare necesariamente a quien ella imitó. No sabemos, consideremos que en el romanticismo inglés pues hay extraordinarios poetas, no sé quién pueda ser, o puede ser una poeta mujer, pero eso queda pendiente. Sin embargo, la versión, o sea, no es una versión, es una imitación, es un poema hermoso de ella, aparte de que, entre otros descubrimientos, hay 4 autoras que traducen de distintas lenguas, ¿no? Entonces, Ángela Camaño traduce justo, dice, es un poema de Lord Byron. Felisa Ewes traduce un poema del latín del Papa León XIII. Carolina Febres Cordero también me parece. Carolina Febres Cordero parafrasea el Cantar de los Cantares de una manera bella, ¿no? Unos fragmentos. Y finalmente de Silvio Pellico, del italiano, lo traduce, creo que Febres Cordero también la traductora. Sí. Y claro, para mí fue muy placentero, ¿no? O sea, finalmente el deleite de leer convertido en un producto que sé que podía aportar a la literatura en general, ¿no? Sí, justamente hay muchos datos reveladores en tu texto, ¿no? Este tema que mencionas de las traductoras, ¿no? Que no se conocía, hay muchas, ¿no? Luego está las revistas, ¿no?, que se publican en el siglo XVIII hasta 1940, una veintena de revistas, la correspondencia, lo que mencionaste, las autobiografías, la correspondencia, en fin, muchos datos. Pero Gustavo, antes de continuar conversando, tenemos algunas preguntas de estudiantes que tienen inquietudes y te las van a hacer. Con mucho gusto. Al filo de la palabra. Damos la bienvenida a María José Guerra, Estefanía Estrada y Erika Guerrero, estudiantes de la carrera de Comunicación y Psicología, quienes despejarán sus dudas a través de unas preguntas para nuestro invitado.
Buenas tardes, Gustavo. Qué gusto tenerte aquí. Qué interesante todo lo que dijiste. Una pregunta, bueno, ahorita vamos a venir con las preguntas y la mía sería, conociendo todo lo del archivo histórico y literario ecuatoriano, es poco conocido por la mayoría de los estudiantes, pero ¿por qué existe este desinterés de nuestra memoria? Yo creo que, sin conocer yo la malla curricular que se maneje actualmente, desde hace algunas décadas, cuando la noción de la educación dejó de ser humanista para convertirse más o menos en un proceso de aprender las cosas como a nivel enciclopédico y que nos resuelve todo aparentemente el Google, se ha perdido esa pasión de la lectura y de la investigación. Entonces, yo creo que sí se debería considerar, y me parece que justamente espacios como este podría generar que alguno de ustedes tenga interés en abordar aspectos de este tema. Yo he tenido oportunidad por mi profesión de trabajar en bibliotecas antiguas y en archivos, y ventajosamente en todo espacio que he estado he conservado el material en la medida de lo posible. Entonces eso me ha permitido dar la sensación de que me he pasado 35 años reuniendo material y que luego el resultado es un libro como este, pero sí tiene un nivel de complejidad, es decir, no es un libro elaborado en 2 años, es un libro concluido en 2 años. Y claro, yo lo que siempre creo, y esa es una sugerencia para ustedes, es que encuentren la pasión por la cultura y por la literatura, y que se desboquen hacia una cosa no abarcadora. Yo concretamente creo que me dedico a unos 12 autores, pero me he pasado 40 años en eso, y eso me fascina. Claro, me salí de eso para el tema de mujeres, porque me pareció apasionante y sentía que cumplía un deseo de mi hija, entonces está dedicado a ella. Y por otro lado, recuerdo concretamente que un amigo en medio de la pandemia me invitó a un café a su casa y me dijo, oye, ¿y tu discurso de incorporación a la academia sobre qué va a ser, no? Le dije sobre la poesía de mujeres, y me dijo, ¿y habrá? Le dije, sí, sí hay. Entonces, por otro lado, un amigo me dijo, y tú, me preguntó, me dice, ¿tu discurso sobre qué va a ser? Dice, vas a hacerlo sobre el padre Aurelio, dice que claro, había estado 5 años dedicado a la obra del padre Aurelio. Dije, no, sobre la poesía de mujeres. Y el primero que les comento me dijo, quizás tu decisión es oportunista, entras en la moda. Entonces le dije, tu observación es impertinente porque simplemente mis trabajos ventajosamente no son apresurados. Yo soy consciente de que si decidiera yo publicar cada 3 meses un libro podría hacerlo, pero no tendría el rigor de los que tienen mis trabajos. Si ustedes, el momento en que revisen mi discurso de incorporación, las notas que están ahí al pie, solo para ponerles un ejemplo, las antologías del 19 que yo revisé y que transcribí y las leí con mucha atención, yo registro el libro, o sea, autor, título, pie de imprenta, en donde está publicado, ciudad, editorial, año, y además registro cada poeta incluida ahí, qué poemas de cada una de ellas y en qué página está. Es decir, si después de eso dicen no sabemos, no encontramos, pues de ahí sí ya yo no puedo hacer más. Pero casi todos esos libros están en internet y uno se los puede descargar en 20 minutos cada uno de esos tomos. Entonces, para mí obedece a un concepto de que hago cosas por placer, pero intento que sean útiles, porque a mí me sucedió hace unas 3 décadas de que estaba investigando un tema y sabía que antes de mí ya lo habían investigado unas 10 personas, pero como su propuesta era hacer un resultado muy específico, todo el proceso de investigación, todas sus fichas, diríamos entre comillas, se las embodegaron o las tiraron porque no iba, su objetivo no era difundir eso. Entonces,
A partir de eso yo decidí trabajar, concretamente fue el caso de Benjamín Carrión. Yo hice una bibliografía de Benjamín Carrión, entonces leí toda su obra, todo lo que se había escrito sobre él y toda su correspondencia, que son casi 4.000 cartas, y todas las registré. Entonces eso me permitió tener una idea clara del trabajo, pero además lo publiqué, y cada artículo, cada obra de Carrión, o lo que escribían sobre él, yo registré en el libro bibliográfico registré en dónde estaba. Es decir, si ustedes veían un artículo, un poema, un cuento, una obra de ensayos de Carrión, estaba la descripción, y aparte de eso decía en qué biblioteca pueden consultarla. Entonces, esa es una metodología que obviamente con los años la he ido optimizando, pero para mí es eso, o sea, todo lo del 19 tengo cubierto ahí, con el caso de mujeres. Incluso encontré una antología que yo había visto hace 20 años, fue en el 91, 30 años, una antología en alemán, de poesía en alemán, de Wenzel Goldbaum, publicada en 1941 aquí en Quito, y ahí están incluidas 3 mujeres, Dolores Veintimilla, Piedad Castillo y María Isaacs. Entonces, yo eso registro. Aparte de eso, también una antología que se publicó en Barcelona y que durante décadas, durante 100 años, se atribuyó a José Brisa, porque él es el firmante, y resulta que es una antología preparada por un quiteño llamado César Rey Arroyo, que yo además lo probé con un artículo que saqué con todos los documentos demostrando que lo hizo. Pero ahí están incluidas mujeres también. ¿Cómo estás, Gustavo? Es un gusto tenerte aquí. Mi pregunta para ti ¿es necesario hacer una distinción entre la poesía escrita por mujeres y la poesía escrita por hombres? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Muy bien, muy pertinente la pregunta, porque justamente eso complementaría la pregunta que me hacía mi hija. Yo no veía esa diferencia. Ahora, el momento en que yo veo la diferencia no es en la pregunta, sino en la respuesta. El tema es que dentro de lo que es el ámbito poético, dentro de la lírica, lo que se ha hecho es antología de poesía en general. Obviamente ya, incluso en el propio siglo XIX, salió una antología de poesía de mujeres, se fue a nivel americano, de Cortés, de un chileno, me parece que es. Ahora, el tema es que yo vi que no se había difundido debidamente. Entonces ahí es cuando se justifica el haberlo hecho así. Porque claro, si algún rato tengo que hacer una antología de poesía escrita, o sea, una antología de poesía, yo creo que, mi intención en el proceso del trabajo es que yo sí creería que al menos de las 46 autoras que yo incluyo en mi antología, creo que al menos unas 10 tienen que ser integradas dentro de lo que es el repertorio literario nacional. No por mujeres, sino por su producción. O sea, yo no me he convertido en un adalid del feminismo, no va por ahí el tema. Para mí el hecho es el hecho estético. Entonces, a mí me parece un delito que Dolores Sucre, con su poema lésbico, con su poema, no es de Dolores Sucre, Ángela Camaño con su poema lésbico, Dolores Sucre con su poema amoroso que les comento, no esté integrada ahí. Y yo creo que ya esto es para las futuras generaciones, es decir, para ustedes, porque consideremos las distintas historias de la literatura que hay, de las que disponemos, desde la de Pablo Herrera del siglo XIX, después Isaac J. Barrera, el trabajo encomiástico que hizo en varios libros Juan León Mera, y en el siglo XX, pues, como les menciono, Isaac Barrera, Benjamín Carrión y una serie de autores que han antologado. Creo que sí es importante que integren estas autoras. Tendrán que revisarlas y si a nivel estético cumple esos requerimientos, pues creo que obligatoriamente. Desde mi punto de vista, sí. Entonces, a partir de esto, pues sí se podrá hacer una antología de poesía ecuatoriana, pero sin descuidar esos nombres. Ahora, en justicia tengo que decir que actualmente sí, las últimas antologías de poesía que se publican no marginan ni no ponen a un lado hombres o mujeres, están integradas porque ya las propias mujeres, pues desde hace algunas décadas se han abierto su espacio,
con esfuerzo, con su capacidad creadora. Eso. Muchas gracias. Gustavo, qué gusto poder escuchar tus aportaciones y qué valioso el tema del recorrido histórico que se hace. He tenido la oportunidad de conocer el archivo histórico de la Casa de la Cultura que estaba ahí antes y mi pregunta va orientada hacia eso. ¿Hay alguna conexión o un vínculo entre las mujeres que escribían hace 400 años y las mujeres que escriben ahora poesía? Bueno, eso creo que ustedes como estudiantes de psicología podrán decirlo leyendo la antología. Yo no me atrevería a ser categórico en eso. Lo que sí creo que es importante a estas alturas es hacer un repaso de la producción literaria desde 1600 hasta la actualidad y ver el tipo de apetencias que había. Se han hecho aproximaciones muy lúcidas desde hace tiempo sobre el tema de la producción de las mujeres que estaban en conventos, ¿no? Recordemos el bello poema justo de la Santa Teresa de Ávila, que es la tía de Sor Teresa de Jesús Cepeda, ¿no? Creo que dice: no me mueve mi Dios para quererte. Las interpretaciones que se han hecho al margen del ámbito estético, pues han sido de que hay un ocultamiento amoroso ahí. Entonces, si eso llegara a darse, que además la maravilla de la poesía, de la literatura, como ustedes saben, es que nos puede abrir todos los caminos posibles y ninguno de esos será cierto, pero puede haber algunas lecturas interesantes desde leer desde esa perspectiva estos poemas de amor al esposo que es Dios, Jesús, o Dios, y la lectura que se puede hacer ahora de poemas ya con toda la libertad que se puede permitir, poemas eróticos, poemas amorosos, y lo que se da en el proceso del siglo XX, ¿no? Que ya tenemos grandes ejemplos, como el caso de Marie Corillet, Lidia Dávila. Tenemos para mí fue una sorpresa en el siglo XX leerla ya en conjunto y con detenimiento a Aurora Estrada y Ayala, porque yo la había leído, pero como les digo, dentro de mis apetencias como lector, pero ahí me dediqué concretamente a leer toda su obra, la conocida, y vi que era una mujer muy versátil, ¿no? A nivel de creación, desde temas eróticos, canciones infantiles, tiene poesía militante, que ventajosamente hay algunos que no llegan al panfleto, que se mantienen a nivel estético, que hay nivel. Entonces, yo creo que esa sería la vinculación entre leer, aproximarse desde una poesía del 17 hasta la actualidad, ¿no? Ver de pronto las lecturas, la poesía amorosa de Margarita Lazo o de María Clara Charupi, un erotismo así fino. Yo incluía a María Clara Charupi ahí con un poema que me pareció que rompió todo el esquema, porque ella, distinto a todo lo que leí, ojo, no digo que sea mejor para nada, me refiero a que dentro de la calidad estética para mí primó una cosa que me fascinó. Ella habla de su olor corporal y dice, más o menos, yo atrapé a mi amado así. Y cuando uno se remite al tema amoroso, pues no podemos dejar de pensar en el Cantar de los Cantares. Y en el caso de Aurora Estrada y Ayala, cuando habla del hombre que pasa, ¿no? Es tan bella ese soneto, es hermoso cuando ella se refiere al varón negro musculoso que atraviesa, y ella lo mira y habla con deseo de él, pero ella no habla de su olor, habla a nivel visual de lo que él representa para ella, pero cuando ella dice que más o menos ella le coquetea, pero ese hombre se va, dice, o sea, la ignora. Entonces, todo ese tipo de cosas para mí fue fascinante ir percibiendo en un universo de autoras.
hice un registro de alrededor de 300 autoras, ¿no? Como ustedes bien saben, pues yo lo que considero es que no creo que hay poesía verdadera o poesía falsa, solo hay poesía. Hay muchísimos autores, hombres y mujeres, que escriben y que no llegan a ser poetas. Entonces, desde mi punto de vista, todos sabemos que es subjetivo pero mi intención fue que en esta antología haya un nivel de creación, que haya un nivel que se sostenga y que sea un libro que uno se deleite en su lectura. Eso. Muy bien, Gustavo. Tenemos un montón de inquietudes todavía. Al filo de la palabra. Queremos contarles también que contamos con una sorpresa para nuestro invitado especial, un estudiante de la carrera de comunicación, quien le hará la entrega de un presente. Él es Daniel Checa. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto, Gustavo. Igualmente, Daniel. Bueno, aquí estamos otra vez. Mientras estaban conversando aquí con José, yo te hice un dibujo aquí. Ajá, ahí tengo. Muchas gracias. A ti, gracias por venir y contarnos un poco de cómo ha sido esto de los poemas así, en Ecuador. Bueno, pues lo que hay que hacer es leerlo. Claro. Y disfrutarlos. Sí. O sea, muy interesante, la verdad. Qué bueno, gracias. Esa es mi intención siempre. Yo creo que he publicado 23 libros hasta el momento y creo que los 3 los he hecho con pasión y fascinado por lo que voy haciendo. Gustavo, bueno, apenas hemos recorrido unas cuantas décadas, pero sí creo que deberíamos comprometerte para en otra ocasión poder tenerte aquí y poder charlar. A ti te apasiona también el siglo XIX, en fin, muchos autores, y ojalá pudiéramos más adelante conversar más en detalle de este libro tan revelador que nos has entregado. Queremos agradecerte y queremos cerrar el programa con algunas ideas que Fernanda nos va a presentar. Agradecemos la presencia del investigador quiteño Gustavo Salazar, quien nos ha compartido acerca de su proceso de investigación de hace más de 30 años, seleccionando a cada autora ecuatoriana y haciendo énfasis en hechos históricos como la condición en la que vivían y cómo estaban restringidas a la difusión de sus escritos, al igual que la cantidad de escritos llenos de prejuicios sobre las mujeres. Resalta también la importancia de conocer la poesía de mujeres ecuatorianas. Agradecemos a nuestra audiencia y nos vemos en un próximo programa. Yo soy Fernanda Torres y esto fue Al Filo de la Palabra.